Nuestra invitada de hoy es memoria viva del antifranquismo y del feminismo en España. Madre separada en los 50, trabajadora y universitaria a la vez, abogada de obreros, militante, presa política y voz permanente de las mujeres en España. En otra vuelta de tuerca, Lidia Falcón. Lidia Falcón, un honor recibirte en otra vuelta de tuerca. Para mí el honor es estar aquí. Me decías antes off the record, no me preguntes por mi fecha de nacimiento, digamos que fue en un momento casi justo antes de la Guerra Civil, eres una niña de la inmediata posguerra. ¿Qué recuerdos tienes de una infancia que imagino difícil, viniendo de una familia de gente de izquierdas? Bueno, yo tengo un recuerdo de una España trágica que salía de una guerra espantosa con la derrota en nuestra familia y en todo el sector de los vencidos. Una de las primeras memorias que publiqué es Los hijos de los vencidos. Y habían fusilado a mi tío, el marido de mi tía, el capitán de aviación Virgilio Leret, que era el jefe de la base de Hidros de Marchica en Melilla. Y el 17 de julio, allí el día antes, se alza el ejército fascista y lleva además las mejalas jalifianas, los ejércitos de los naturales de Marruecos, y lo fusilan en unas horas después de haber intentado resistir en la base. Mi tía, Carlota O'Neill, la escritora, que era comunista, pertenecía al Partido Comunista y afortunadamente no se supo, la detuvieron solo por ser la mujer de Virgilio Leret. Tuvo 5 años en el penal de Victoria Grande de Melilla. Y las 2 niñas, mis primas, que tenían 8 y 10 años, fueron a parar, después de varias vicisitudes, al Colegio de Huérfanos de Militares de Aranjuez, donde estuvieron internadas allí, un orfanato. Y como me preguntas de recuerdos, uno de los más antiguos, porque yo tendría 3 años, es haber ido con mi abuela, mi pobre abuela, que era una feminista, anarquista, luchadora, cooperativista sobre todo, Regina del Amo, y quiero mencionarla porque se lo merece. Ir con ella, aquella pobre mujer que ya tenía 70 años, y que fuimos al colegio de Aranjuez, helado, en invierno, y esperamos en un enorme vestíbulo de baldosas blancas y negras. Era como una película de Orson Welles, enorme, con una imagen al fondo, no sé si era una virgen o un Cristo, y aparecer por la puerta una monja llena de trapos negros y con unas alas así blancas, con mis 2 primas de la mano, pequeñitas y delgadísimas, porque no comían, con un trajecillo negro también, pálidas. Y ese recuerdo no lo olvidaré nunca, ¿no? Yo tenía 3 años, estaba allí mirando y aprendiendo a vivir, y aparecieron ellas tristísimas, con una piel blanca y unas ojeras moradas. Entonces nos sentaron, mi abuela, a mí y a las 2 primas, y la monja vigilando lo que pudiéramos decir. Ahí estuvo mi abuela con ellas un rato, me estoy emocionando. Normal. Y se besaron y abrazaron. Para mí eran unas desconocidas, ¿no? Estaba aprendiendo qué significaba ser la pequeña de aquella familia. Te quiero preguntar por tu padre, por César Falcón. Bueno, poco puedo decirte de mi padre porque no lo conocí. Bueno, lo conocí, supongo, pues con meses o cosas así. Pero había dirigido El Mundo Obrero y después una de las publicaciones. Él fue el director de Mundo Obrero, fue miembro del Comité Central del Partido Comunista, César Falcón, muy conocido entonces. Después el viento de muerte que se lo llevó por delante, pues ha olvidado la memoria de escritores, de intelectuales, de luchadores, de políticos fundamentales en aquel momento. Y además, una de las cosas que quiero recordar es que creó Altavoz del Frente, que era la radio que transmitía desde el frente las vicisitudes de la guerra, y el que introdujo a Miguel Hernández en el Partido Comunista, porque a Miguel Hernández el ilustre Federico García Lorca le hizo la vida imposible. Pero mi padre lo acogió, lo prohijó, porque era mucho mayor que él,
pero él a partir de aquí se forma como periodista, como escritor, 3 años antes de la guerra, porque esto ya, Miguel llega a Madrid pues en los 30, ¿no? Y después crean Altavoz del Frente, y aquella foto muy conocida, internacionalmente conocida, de Miguel con un micrófono de radio antiguo, sí, de aquellos, sí, con un mitin, aquello era Altavoz del Frente, aquello lo creó mi padre. Claro, pues la derrota le hizo salir en el mismo avión, salieron los miembros del Comité Central que quedaban en Madrid, Dolores Ibarruri, Simón Sánchez Montero y alguno más, y él, bueno, el primer aterrizaje fue Francia, pero los nazis se venían encima, fue Moscú después, y dijo que hacía mucho frío en Moscú, que no tenía ganas, un peruano que estaba helado allí, y se fue a México. Y entonces en México hicieron la revista La Hora del Hombre, entonces solo se hablaba de hombres, claro. Y allí estuvo hasta que ya muy enfermo, el año 72, volvió a Lima y murió en casa de la familia. Enriqueta, tu madre. Bueno, mi madre es la heroína anónima de toda la familia. Enriqueta O'Neill, ella no pudo publicar, era muy joven cuando empieza la guerra. El primer artículo que ella escribe es con motivo del bombardeo de Almería por parte del ejército alemán, por parte del barco submarino que llevaba el almirante Raeder, que motivó una petición de explicaciones por parte del Tribunal de No Intervención en Londres. Entonces, habían bombardeado Almería, una ciudad pequeñita, sin ningún objetivo militar, sin industria, que está situada en una colina frente al mar. Entonces situó los cañones frente a la ciudad y la fue barriendo sistemáticamente con una técnica militar que no sé, pero que fue bombardeada de arriba abajo. Ante aquel hecho, que solamente murieron civiles, claro está, pues en Inglaterra los ingleses, que son tan demócratas y tan pulcros, ¿verdad?, y comprenderás mi cariño por ellos porque soy irlandesa, pues le preguntaron a Raeder si era verdad esto que se había publicado en la prensa del mundo. Y el otro contestó que sí. Y entonces se escandalizaron, porque había contestado que sí. Claro, ¿y qué iban a hacer ahora? Podía haber dicho que no, y hubieran quedado bien, ¿no? Pues con motivo de este episodio, mi madre me lo contaba, yo tenía 5 años cuando sabía más de la política de España que muchos de los de hoy de 40. Mi madre escribió el primer artículo en Mundo Obrero sobre la hipocresía de lo que suponía el Tribunal de No Intervención y el papel que tenía el Reino Unido en la contienda española. Pero claro, la guerra termina casi enseguida. Ella trabaja también en lo que era el noticiario de España al Día de la Unión Soviética. Habían puesto una oficina soviética en Barcelona que transmitía las noticias de la guerra, y ella hizo varios de los informativos, ¿no?, del informativo. Bueno, pero claro, termina la guerra y nos derrotaron, ¿no? Se lo cuento a los que nos estén viendo, porque algunos quizá no lo saben. Y entonces, pues en un éxodo interior, decidieron, porque la única que tenía un empleo de secretaria que consiguió en el último minuto al empezar la dictadura era mi madre, y en Barcelona. Y allí entonces nos exiliamos. O sea, yo me he criado, he estudiado, he luchado, he trabajado y me han detenido en Barcelona. Porque tu madre se esfuerza mucho en que tú no vayas con los curas y con las monjas. No, uy, la batalla aquella fue también mis pobres primas, pero mis primas. Mi tía, Carlota O'Neill, perdió la custodia de sus hijas con motivo de los procesos políticos que le siguieron. No la tuvo nunca ya. Entonces se consiguió, mediante complicadísimas recomendaciones, que pudiera convivir con su madre. Solamente convivía, pero la tutela la tenía el Tribunal Tutelar de Menores, que nos hacía una inspección cada mes a nuestra casa. Y entonces, con la condición de que fueran a un colegio de monjas. Bueno, pues las pobres criaturas las inscribieron en un colegio de monjas, donde yo creo recordar que fui un día,
un día. Me veo allí con 4 años dibujando no sé qué. Y solo fui ese día, porque mi madre me sacó inmediatamente. Pero ellas aguantaron, creo, un curso. Entonces, el siguiente curso, Bernabé Oliva, José Bernabé Oliva, que era el compañero de mi madre entonces y que nos protegió siempre, y que era un hombre carlista del régimen, que por lo tanto tenía influencias, negoció con las monjas pagarles la escolaridad y que no fueran. Y entonces fuimos todas a una academia privada. Una academia donde había viejos profesores republicanos. Claro, es que florecieron una serie de escuelas privadas porque los maestros republicanos que sobrevivieron, a los que no mataron, encarcelaron o se exiliaron, sobrevivían dando clases particulares y yendo a esas academias donde les pagaban mal y los maltrataban, pero que transmitían todavía un poco de aquella saber, de aquella ciencia, de aquella pasión, ¿no? Yo escribí hace un poco aquí, en esta sede de Público, un artículo que titulé El placer de aprender y la pasión de enseñar. Y esto que yo creo que se ha perdido y mucho, sobre todo por los alumnos, pues lo transmitían aquellos, ¿no? Para mí sí. Pero desde luego la mejor maestra, las mejores maestras, quienes me formaron, me indujeron y me abrieron los ojos a una realidad, fueron mi abuela y mi madre. No eras una niña ni una joven normal, ni mucho menos en aquella España. Me parece que no. Tu primer artículo es con 14 años y es ya un artículo feminista que es una reacción. Lo primero que escribí con 12 fue una obra de teatro. Es verdad. Lo que yo escribo primero es teatro. Eso ha quedado olvidado, ¿verdad? En las numerosas entrevistas y encuentros que he tenido, no se acuerdan que yo soy sobre todo autora dramática, con 12 años. Y luego ya, sí, fui a otra academia, la Academia Condal, de muy buen recuerdo, donde tenían una revista que escribíamos los alumnos, Orientación. Y allí propuse una sección fija, ¿verdad? Ya era periodista, ya se notaba, sobre mundo estudiantil, lo titulaba. Pero lo que sucedió fue que permitieron y publicaron un artículo de un machirulo increíble, que tendría 15 o 16 años, que insultaba a las mujeres en todos los términos, ¿no? Ridículas, ambiciosas, vanidosas, vagas, sobre todo vivían del marido, se ponían 30 vestidos y no les gustaba ninguno, etc. Y bueno, pues sí, me dio un ataque de ira, con la ayuda de mi madre, sin duda, escribí un artículo en respuesta. Pero lo puse con un seudónimo. ¿Con un seudónimo? Le puse Titania y lo metí en el buzón de las colaboraciones. Y lo publicaron. Entonces, al mes siguiente publicaron el del otro tipo, que seguía en la misma línea, lo que demuestra del criterio del director, ¿no? Y al tercer mes, pues publiqué yo otro. Y así lo hicimos durante 9 meses. Entonces, al terminar el curso, nos daban un premio. Pero yo había escrito esto y no se lo había dicho a nadie. Era muy divertido, claro. Entonces, el día de la entrega de premios, pues anuncian el premio, dan el nombre del mozo este y se levanta y va. Pero yo no me levanté. Yo no era esa, ¿no? Bueno, luego se supo, y luego nos hicieron ahí una recepción y tal. Con 17 años te casas. Antes Off the Record me decías, nadie es perfecto. Son cosas de esas que una tendría que poder borrar. Como dicen que hay que poder borrar de internet ahora, ¿no? Lo que no le guste, ¿por qué no podría uno borrar de la biografía? Pues sí, 17 años. Pero claro... Es que, ¿qué ibas a hacer? O sea, si querías una mínima independencia... Pues este es el asunto, tú me comprendes, pero yo no sé si las generaciones ahora... Bueno, 17 años ahora, ¿no? Pero a los 17 años éramos mucho más adultos que hoy. Yo me fui en una escapada a buscar trabajo con 12 años. Pensé, mi familia estaba en una situación económica penosísima. Yo lo sabía, lo vivíamos todos los días, comíamos con dificultad. Era una casa en el centro de Barcelona, pero que tenía un solo grifo de agua fría, no había nada más para 7 personas. Entonces yo quería aportar dinero a la familia. Me fui a pedir trabajo de aprendiza, me parece que era costurera, pero no sé si eran ropa interior o eran sombreros, tal. Y entonces dije que tenía 13, porque ya había crecido un poco. Y el tipejo, el empresario, me dijo, bueno, pero no se lo diga a nadie, porque la edad legal era en 14, ¿no? Pero luego lo pude ir, porque claro, ¿cómo iba a ir? Tenía que ir al colegio, ¿no? Pero hoy, a los 14 años, pues están jugando al Pokémon, ¿no? Total. Bueno, pues yo a los Algunos 16... con más edad, ¿eh? En el Congreso de los Diputados no queda ni un Pokémon vivo. Eso me han dicho. Bueno, pues yo con 17 ya era una adulta, por supuesto. Y sobre todo amaba la libertad más que nada.
Y entonces, restringida y sometida a las normas morales de la época, vivíamos bajo el criterio y la mirada censora de los vecinos. Por supuesto, nos disfrazábamos los domingos para fingir que íbamos a misa. Y no podía salir con el novio, y aquello era un suplicio. De modo que me quedé embarazada y me casé. Y con 20 estás ya separada de tu marido, Y con 2 niños. con 2 churumbeles, y a la vez que tienes que trabajar de cualquier cosa, entras en la universidad a estudiar. ¿Cómo hacías? Sin dormir, ¿verdad? Yo puedo explicar a quien quiera cómo se puede vivir sin dormir. En una ocasión estuve 40 días sin acostarme. Bueno, claro, tenía 20 años, ¿no? Pero duró mucho, duró mucho. Mi abuela me contaba que para pasarle a máquina los libros a mi abuelo tomaba centraminas. Yo tomaba centraminas, las he tomado a cubos y sin patinas. Eran tal. Entonces se vendían en la farmacia de cualquier manera. Y se podía aguantar. Y sin las dormir. Anfetaminas y el café. He llegado a tomar café hasta que mi hígado dijo que basta, pero 15 cafés al día era lo normal. Para resistir. En la universidad empieza, digamos, tu militancia política. Y no sé si empiezas directamente en el SUC, pero empiezas allí a militar políticamente. ¿Cómo era ese ambiente? Bueno, no era exactamente, no fue en la universidad como las organizaciones estudiantiles, sino en el propio partido, en el Partit Socialista Unificat de Cataluña. Bueno, pues clandestina, era una militancia clandestina, claro, nos organizábamos en células, que se llamaban entonces, y nos reuníamos en los lugares que se podían conseguir, ¿no? Sí, lo tengo explicado un poco en las memorias políticas, porque como yo no era obrera de fábrica, el movimiento estudiantil era bastante fuerte, pero yo termino la carrera al 60, porque la hice en 3 años, a toda prisa. Y ya, claro, ya sale uno del ambiente donde puedes moverte. Pero teníamos una célula formada pues, por empleados de oficina y por secretarias, etc. ¿Y qué hacíamos? Pues, por supuesto, repartíamos mundo obrero. Esta es una cosa que yo he comentado, ciertamente chusca, y que le he criticado a mis camaradas, porque las repartían pero no lo leían. Claro. La única que lo leía era yo. Bueno, eso más leer los textos de Carrillo, más otros de Claudín y compañía, me llevó a estar cada vez más enfadada con la línea que iba siguiendo. Con Carrillo y con Claudín, claro. Carrillo y sus secuaces, sí. Y te vas en una escisión con Enrique Lister. Bueno, la escisión no la protagonizo yo. Yo me enfado mucho con ellos. El machismo que dominaba era también un elemento importantísimo. Intentaba que me publicaran algún artículo feminista en Mundo Obrero y no lo conseguía. Yo hice, además, durante un tiempo, una crónica semanal para Radio España Independiente, lo que llamaban la Pirenaica. No sé si alguien queda todavía que sepa que se llamaba la Pirenaica y que no estaba en el Pirineo. ¿Estaba en Rusia? Estaba en Rusia, ¿no? No, primero estuvo en Praga. Ajá. Y luego estuvo en Rumanía. Sí. Pero primero estuvo en el Pirineo, claro, por eso se llamaba la Pirenaica. Era la radio con la que los guerrilleros en el Pirineo iban transmitiendo lo que podían cuando se podía coger. Era muy difícil porque el régimen ponía un enorme aparato de ruido, de modo que se oía fatal, ¿no? Y además había que oírlo por la noche y mejor en la cama tapada, intentando averiguar. Pero yo ya estoy en los años 60, ya he terminado la carrera, hice bastantes crónicas, semanales incluso, para Radio España Independiente. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencia. Primero son los guerrilleros en los Pirineos y después en Rumanía. Después se va a Praga. Después a Praga está mucho tiempo, hasta que los sucesos de Praga, y que son fundamentales para todos, pero para mí también, fundamentales para el mundo soviético, fundamentales para... Hablas del 68, de Dubček. En el agosto del 68, para quienes no lo sepan, pues las tropas del Pacto de Varsovia, que era la organización militar que se enfrentaba a la OTAN, que se montó para eso, entran en Praga porque el gobierno aquel, que llamaron de la Primavera de Praga,
todos son primaveras, luego vendrá la árabe, etcétera, ¿no? Pues estaba en contacto cada vez más directo con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, dispuestos a meterse en el mundo capitalista, ¿no? Entraban de lleno. Otasik, no se me ha olvidado el nombre, era el ministro de Economía, ya le había pedido un préstamo al Fondo Monetario. Y llevaban varios años de discusiones con la Tercera Internacional y con el gobierno soviético, y no había de otra manera, porque, claro, estaban decididos. Para eso la Guerra Fría había trabajado, ¿verdad? Estamos en el 68, pues llevaban casi 30 años de esa conspiración, de esa política. Bueno, entran las tropas en Praga, dominan la rebelión, que no era tan grande como nos han contado, y entonces se escinde el movimiento comunista. Y aquí el ilustre Carrillo, con también sus secuaces, pues toma la postura con Berlinguer de condenar la intervención. Y montaron entonces, inventan algo que tampoco creo que hoy sepa casi nadie. El eurocomunismo. El eurocomunismo. Bueno, excepto un profesor de política, claro. Y bueno, pues yo me manifiesto absolutamente en contra de semejante montaje, que en realidad no era más que, bueno, pues una tendencia a la socialdemocracia, pero muy difusa, muy confusa, tampoco clarificada, ¿no? Y la discusión entró en el seno del partido y en el SUC, que fueron el Partido Socialista entonces, Unificat de Cataluña, era el más elitista, por decirlo de alguna manera, ¿no? No había más que pequeños burgueses, excepto un movimiento obrero importantísimo, al que no le hacían caso, que manejaba o dirigía más comisiones obreras que el partido. Y entonces, pues, me manifiesto en contra y estoy en una situación de bastante desgarro y de enfrentamiento y de escisión durante un par de años o cosas así. Y ya, pues, prácticamente ya no me llaman a la organización. Claro, no es que hubiera carnets, por lo tanto no me podían retirar el carnet ni hacerme un juicio público, pero ya no estoy organizada. Y entonces recibo en mi casa, el año 70, otro año clave para España también, una carta que llega de París, que la enviaba el secretario de organización, que se había ido. Agustín Gómez era uno de ellos y Eduardo García, que era el secretario de organización. En clave, naturalmente, pero perfectamente identificable para los que estábamos en el misterio. Y me citaban en París. Y así es como enlazo con la escisión que se crea entonces, que era Partido Comunista Octavo Congreso. Exigíamos un congreso, el octavo, donde se clarificaran las tesis del partido y se volviera, pues, a las esencias revolucionarias. Bueno, es muy largo todo esto, ¿eh? Lo de contar. En esa época, ya principios de los 70, ejerces como abogada. Sí, defiendes a mujeres, a obreros. Sí. ¿Cómo es esa experiencia del ejercicio de la abogacía? Fue apasionante y durísima, claro, porque además en Barcelona, me parece que en Madrid pasaba lo mismo, y ya no digamos en otras ciudades más pequeñas, solamente éramos 3 mujeres las que estábamos en ejercicio profesional. Se terminaba la carrera por pocas, mi promoción eran 6, frente a 150 hombres. Y de esas 6 solamente yo ejercí libremente, porque otras fueron procuradoras, 2 fueron procuradoras, otra estaba con su marido en el mismo bufete, otras eran ayudantes del padre hasta que se casaban, y la mayoría de las que aún terminando la carrera querían trabajar fuera de su hogar eran funcionarias, hacían alguna oposición. Entonces, yo sobre todo, éramos una curiosidad, ¿no? Claro. Una curiosidad. Sí, yo recuerdo en un pasillo del juzgado cómo se acerca un oficial y me dice, oye, nena, esa fue. Claro, tenía 23 años, pero me volví como una fiera, ¿verdad? Y le dije, me llamo Lidia Falcón, soy abogada en ejercicio y usted no me va a llamar nena nunca más. Y no lo hizo, ¿no? Poco después llegará tu primera detención y una experiencia de 5 meses en una cárcel de mujeres. ¿Cómo eran las cárceles de mujeres en la España? cárcel de la Trinidad era horrible. Fue peor que la de Madrid porque la llevaban monjas. La llevaba una espantosa orden de las cruzadas evangélicas que se había constituido en Santander el año 37. O sea, solo entrar las tropas franquistas en la ciudad montaron este sistema que se ocupaba del apostolado de pobres y abandonados, que eran residencias geriátricas y, sobre todo, cárceles de mujeres, y también lo horrible del Patronato de Protección a la Mujer, donde encerraban a las mujeres que consideraban que eran de mala vida, ¿no? Prostitutas, o madres solteras, o madres pobres, o mujeres abandonadas. Y que era la Inquisición.
¿verdad? Aquella estancia de 5 meses sí que fue pesada, sí. Después llegará una detención mucho más siniestra, te tratan de vincular con el atentado famosísimo en la calle del Correo de Madrid y ahí conoces a uno de los personajes más siniestros de la historia política de España, Pacheco Billy el Niño. Sí. Y eso es horrible. ¿Qué quieres, que lo cuente? Yo creo que está bien que se cuenten estas cosas porque, como tú dices, esto hay muchos jóvenes que no lo saben. O sea, en este país ha tenido que hablar La Sexta de Billy el Niño para que la gente sepa cómo se torturaba en la dictadura y cómo estos tipos después siguieron trabajando y actuaron con total impunidad y con protección policial. Y los condecoraron y los ascendieron cuando los primeros gobiernos socialistas. Claro. En esa novela de ejecución sumaria aparecen, ¿no? Y luego, naturalmente, en la última. Bueno, sí, pues fue penoso. Porque yo le había permitido a Eva Forés que hiciera un pequeño armario en mi casa donde pensaba esconder las ciclostiles que teníamos de cuando en cuando y los papeles y los libros, todo lo que estaba prohibido, ¿no? Bueno, pues cuando la detuvieron a ella, implicándola en el atentado de la calle del Correo, un atentado realmente terrible porque habían matado 13 personas y 84 heridos, pues cuenta tranquilamente que las llaves que tiene en su bolso son las de mi casa. Y así nos detienen a Eliseo Bayo, mi compañero entonces, periodista, y a mí. Nos transportaron a Madrid, nos tuvieron 9 días, a mí me tuvieron 9 días en la Dirección General de Seguridad. Y además, todavía no puedo explicarlo, me gustaría un careo con el personaje este, porque yo fui una de las más maltratadas, porque maltrataron a todos y todos fueron torturados. Pero yo tenía tan poca relación y tenía tan poco conocimiento de nada y podían sacarme nada, porque me colgaron de los brazos de unos ganchos que tenían en el techo, me pusieron primero unas esposas y se me caían, porque como tengo unas muñecas tan pequeñas, entonces pusieron unas cuerdas y me daban puñetazos en el vientre, en el estómago, y decían, puta, así no parirás más. Bueno, esto fue durante 7 días, porque luego ya, como yo había perdido el conocimiento varias veces, y además en cuanto me volvían a colgar, pues el dolor era tan horrible que no podía, ni podía articular palabras, vamos. Pues ya me dejaron 2 días en el calabozo, y ya de allí me llevaron a la cárcel. Claro, el truco que usaron para no incumplir, por decirlo de alguna manera, la ley, que yo tenía que pasar a presencia judicial, a disposición judicial a los 3 días de la detención, las 72 horas, fue que el juez militar se personó en la Dirección General de Seguridad y en los sótanos de la Puerta del Sol, por donde pasan los turistas, ¿no? También pasaban entonces. Los veíamos desde el suelo donde estaba tirada, en un tragaluz que había allí, veía los pies de los viandantes. Y luego de allí fui al hospital, claro. Antes hablábamos de una novela tuya que yo no conocía, que me has traído, Ejecución Sumaria, en la que se habla de Puig Antic. Sí. Yo te comentaba, seguramente si Manuel Huerga, la producción de Jaume Roures con Daniel Blum, no hablan de Puig Antic, hubiera sido una de esas cosas que a la hora de hablar de la transición española aparecen completamente como desconocidas. Aquellos documentales bueno, que se hicieron y que estuvieron durante, pues yo creo que los años 90, ¿verdad? Cuando se empezó a contar en este país lo que había representado la transición, de alguna manera se invisibiliza por completo lo que habían representado pues, figuras como Salvador Puig Antic y lo que representó su asesinato legal. Agarrotado. Bueno, legal porque había una ley detrás, ¿no? Bueno, es que él para mí fue, por supuesto, un personaje entrañable, pero además el motivo de que organizáramos un grupo de mujeres, y éramos casi siempre mujeres las que organizábamos algún grupo disidente, el intento de salvarle, ¿no? La trama novelesca, por decirlo así, es esto, que no es tan novelesco porque era la realidad, de cómo robamos unas máquinas ciclostiles para hacer una propaganda, para distribuirla por las agrupaciones vecinales y sindicales, intentando que hubiera manifestaciones, que hubiera movimiento. Yo la había vivido, esa conducta, esa agitación, la había vivido el año 70 con el Consejo de Guerra de Burgos. Claro.
Pero bueno, ETA era una organización muy fuerte, que tenía un predicamento enorme sobre todo el País Vasco, pero que llegó a toda España y parte del extranjero, y consiguió movilizar a amplísimos sectores de la población española, ¿no? Desde la Iglesia hasta las organizaciones sindicales. Pero Salvador Puig-Antich y su grupo, que eran 5, el del MIL, el Movimiento Ibérico de Liberación, pues no. No, y ni siquiera en Barcelona, donde había operado más, aunque también había ido al sur de Francia, pues consiguió movilizar. Y además el Partido Comunista pues rechazaba toda implicación con el terrorismo, que por otro lado, desde un punto de vista de análisis tranquilo y posterior, podemos entender, porque como el régimen franquista y el fascismo había echado tal cantidad de basura sobre los comunistas, calificándolos de asesinos, de terroristas, de quemaconventos, etc., pues no quería que de ningún modo lo implicaran en actos terroristas. Pero no conseguimos, estuvimos en esa batalla y ya se supo que no conseguimos, bueno, ni siquiera que pidieran el indulto. Ya después, al final de la novela, pongo la declaración que se publica en Treball, que era el órgano del SUC en Cataluña, diciendo que quizás se habían equivocado. Claro. Llegamos a los años 80, ahí ya eres una referencia, digamos, fundamental del feminismo en España. Digamos, con la perspectiva de ahora, ¿cómo valoras los cambios que se producen en esa década en nuestro país y el papel de la mujer? Bueno, los cambios que hemos conseguido han sido fundamentales, fundamentales. Que nadie, bueno, se quejan mucho, muchas veces, pero que no se quejen en el sentido de decir no hemos conseguido nada, estamos igual, de ninguna manera. Cualquier mujer hoy, y chico, de 15, 16 años, no puede imaginar cómo vivía su madre cuando ella tenía su edad, y no digamos su abuela, ¿no? Entonces nosotras rompimos el caparazón, bueno, que era un búnker fascista en que nos había metido el régimen. Las mujeres fueron las más perdedoras de la dictadura. No teníamos personalidad civil, no teníamos capacidad de obrar y estábamos sometidas a la tutela del padre o del marido. Y luego incluso la viuda, si se volvía a casar, tenía un consejo que la tutelaba. Una cosa medieval, completamente medieval. Esto lo rompemos. A partir del año 75 el movimiento feminista se organiza en toda España con una gran fuerza. Y además tenemos el mérito, y quiero destacarlo, de que nosotras ni pasteleamos, ni chaqueteamos, ni cedimos, ni llegamos a acuerdos, ¿verdad? Todos los acuerdos, parte de los cuales están en la novela del honor de Dios, esos nosotras no participamos, entre otras cosas porque no nos llamaron, pero bueno, no lo hubiéramos hecho. Y eso fue nuestra fuerza. Nuestra fuerza enorme fue precisamente que no nos rendimos. Si hubiéramos aceptado, bueno, algunos cantos de sirena, muy leves, porque digo que no nos tomaban en cuenta, pero que nos lanzaban, y se hubiera aprobado el artículo 14 de la Constitución, que garantiza la no discriminación por razón de sexo, ni todas las transformaciones posteriores. Después, el 81, la ley llamada de divorcio, que fue la modificación del Código Civil y de las leyes laborales, y el 83, la ley de aborto, que luego se ratifica por el Constitucional el 85. Aquellos 10 años, 75-85, que son 10 años de las grandes luchas feministas, cambiaron la vida de las mujeres y de los hombres, porque no vivimos mundos separados, porque estamos íntimamente relacionados, y espero que no volvamos a retroceder. Ahora, que después, bueno, entonces si después ya hubo muchas concesiones, muchos chaqueteos, mucho hablar de que el feminismo ya estaba pasado, de que las principales, sobre todo las principales dirigentes iban a partidos políticos, y entonces ya los intereses del grupo político, de la cúpula que lo dirigía, eso no hizo retroceder, pero sí detuvo un avance que había sido imparable en los años anteriores. Mencionabas tu novela, que está saliendo ahora, El honor de Dios, y me interesa mucho porque de alguna manera exploras un tema que sigue siendo tabú, y yo he vivido en mis propias carnes que este tema sea efectivamente tabú, el terrorismo de Estado en España y lo que supone el asesinato de Lasa y Zabala. ¿Cómo recuerdas eso desde ahora y que todavía un tema como este, a día de hoy, sea algo que levanta tantas ampollas? Bueno, pues porque el régimen del 78, que es una feliz expresión que creo que te debo a ti, pues sigue vigente, claro está. Y allí, claro, lo que pactaron, como yo decía antes, que no pactamos, que no cedimos, que no nos rendimos, pues ahí se rindió la izquierda. La aceptación por parte del Partido Comunista de la monarquía, del papel del ejército, de la Iglesia,
Después la entrada en el mercado común, bueno, eso ya tuvo sus discusiones y luego lo de Maastricht, ¿no? Y lo único que se mantuvo firme, espero que se siga manteniendo, fue la lucha contra la OTAN, ¿no? Pero las cesiones, las concesiones, los acuerdos, los consensos, esa palabra tan mona que está ahora de moda, llevaron a que se produjera el horror del terrorismo de Estado, primero, y luego que se tape, que se olvide, que se disfrace, que solo se hable de una parte de las víctimas, por supuesto numerosísimas y horrible, pero que no haya salido las cloacas del Estado y se hayan purificado, ¿no? ¿Cómo ves la situación actual? O sea, porque nosotros sí tenemos la impresión de que los últimos años en España representan un antes y un después y que seguramente pues, la legislatura que empieza ahora ya es la legislatura de una época distinta a pesar del gobierno que nos acaban de enseñar. Bueno, a mí me encantaría, a mí me encantaría que eso que dices fuera verdad, que fuera una legislatura distinta, que comenzara una nueva era. No sé si es la carga de la experiencia, que pesa mucho, que lo podamos cambiar desde la base, que las organizaciones civiles lo hagan, los partidos no parlamentarios, como el Partido Feminista, en cuya batalla estoy. Bueno, es así, esa es la esperanza, porque si no se tiene esa esperanza, se tiene uno que suicidar, ¿no? Esa esperanza en la lucha, en la resistencia, en abrir las mentes. Estamos haciendo desde el Partido Feminista unos cursos de feminismo y política, comprobando la ignorancia de nuestro pueblo, de un pueblo incluso medio ilustrado, como son los estudiantes universitarios, que no saben nada. Y desde ahí se puede trabajar y se debe trabajar, ¿no? Ahora, pensar que este gobierno, concretamente el que acaban de escoger, vaya a ser motor de cambio, pues es una ilusión, ¿no? Total, total. Lo decía más por los cambios que se han producido tanto fuera de las instituciones como dentro de las instituciones, y no lo identifico solamente con nosotros, sino que en este país, para que gobierne Rajoy, hayan tenido que ponerse de acuerdo con el Partido Socialista y con Ciudadanos, seguramente es un antes y un después. Bueno, evidentemente, que haya perdido 4 millones de votos la derecha, pues fue un alivio, ¿no? Fue un alivio. Pero, claro, a mí me hubiera gustado que más hubieran votado a la izquierda, ¿no? Claro, y a mí. Que el voto todavía es tímido, que se les engaña tan fácilmente, ¿no? Que se nos identifica a ti y a mí como violadores de monjas y quemadores de conventos. Porque el peso de 40 años de fascismo, que nadie crea que nos lo hemos aligerado tanto. Aquí están ministros que fueron... Tuvimos un presidente del gobierno que se llamaba Calvo Sotelo. Sí, sí. Y eso ya era la democracia. Y Fraga Iribarne se murió en su cama y nadie le puso en cuestión. Y la querella argentina, y tiene que ser en Argentina donde se siga por los asesinatos del franquismo, que tiene pedidos varias extradiciones, que no, pues tiene a Martín Villa, que fue ministro del Interior, fue gobernador civil de Barcelona y que aparece en mi novela de ejecución sumaria porque está en el momento en el que asesinan a Puig-Antich. Y estos personajes, los supervivientes, siguen disfrutando de toda clase de prebendas, son administradores de empresas y en consejos de administración, y además son ideólogos, como Felipe González, ¿no? Y aquí, pues, no sé si... La editorial estaba un poco temerosa. Me dijo que censurara un poquito algunas escenas. ¿Y eso que es el viejo topo? Sí, pero claro, el pobre ha tenido, creo que 37 procesos. Miguel Riera. Sí. Y Miguel y yo, pues, le dije, lo peor es que si vamos a la cárcel estaremos separados, porque todavía se separan hombres y mujeres en la cárcel. No Pero bueno, eso promociona mucho la novela, o sea, ir a la cárcel por un libro... Sí, claro, pero podría estarmos discutiendo de política Total. y tal, y de esa manera, pobre, pues iré a parar con las prostitutas a las que siguen deteniendo, claro. Y él pues irá con los drogadictos, ¿no? Sí, están los mismos, están intentando que se mantenga todo igual, y nuestra lucha ha de ser más eficaz, tiene que ser más fuerte, ¿eh? Aquí hay que agitar al personal. Estoy de acuerdo. Porque si no van a tener 4 años más del gobierno del PP sin protestar. A mí me viene muy bien que me lo digas, ¿eh? Me gusta más que me animen a eso que a otra cosa. Es imprescindible. ¿Qué vamos a hacer si no? Nos resignamos, nos ponemos una mantilla y vamos a las procesiones en Semana Santa. Totalmente. Estamos llegando al final, Lidia. Sí. Te voy a hacer lo primero de todo el cuestionario. Y lo primero que te pregunto es un libro que te haya marcado. Bueno, pues hay tantos, ¿verdad? Pero sin duda El Capital. El Capital. El Capital de Carlos Marx. Una canción.
La Internacional. La Internacional. ¿Una película? Bueno, pues La batalla de Chile. La batalla de Chile de Patricio Guzmán. Sí, Le tuve aquí es una obra maestra, es una obra maestra. Y te preguntaría por un referente político, intelectual, alguien que para ti, digamos, sea una referencia fundamental. Bueno, la referencia fundamental para la formación mía fue mi madre, fue Enriqueta O'Neill. Pero además de esto, quiero mencionar a las grandes feministas, ¿verdad? Siempre estamos hablando de los grandes hombres, porque desde Flora Tristán y Alejandra Kollontai y Federica Montseny, a la que le hice la última entrevista en vida que se hizo, publiqué en Poder y Libertad en Toulouse, y aquellas mujeres, mi abuela Regina del Amo, que lucharon en los adversos tiempos del final del siglo XIX y el siglo XX por cambiar este mundo, por hacer que hombres y mujeres fueran felices y se relacionaran como amigos generosamente. Esas son unas heroínas olvidadas siempre. Ahora llegamos a la rueda de reconocimiento. Yo te doy unos nombres y tú en pocas palabras haces una descripción con lo primero que se te venga a la mente. Empiezo por Santiago Carrillo. Bueno, pues el gran traidor. Enrique Lister. Bueno, pues leal y fuerte y duro, pero machista. Hombre, Enrique Lister. De hecho, yo leí una anécdota de Enrique Lister que cuentan que volvió a España, porque él estaba en Cuba, para pegarse con uno de su pueblo que había insultado a su madre. De estas cosas que hacían estos señores. La verdad es que eso no sé si es machismo o al revés, ¿verdad? Porque depende de lo que hubiera dicho de su madre. También es verdad. Ah, claro. También es verdad. Yo también iría a pegarme con quien hablara mal de mi madre. Incluso cruzando un océano. Sí, sí, claro. Está muy bien. Dolores Ibárruri. Bueno, pues fuerte y valiente, pero poco feminista. Es verdad. Federica Montseny. Esta era genial. Una formación política e ideológica extraordinaria, una fuerza personal enorme y también poco feminista. Y la última de todos, Regina del Amo. Bueno, Regina del Amo es un personaje fundamental en mi vida porque teniendo en cuenta que mi madre trabajaba 20 horas al día, yo me crié con ella hasta su muerte, que tenía 11 años yo, y me dio la formación política y moral, ¿verdad? La moral anarquista, la lealtad a los principios, la coherencia absoluta entre lo que pensaba y cómo actuaba y como tal. Y que además es una de las grandes difusoras del cooperativismo. Si este país no fuera tan ingrato y tan desmemoriado, le habría hecho un homenaje porque ella es la que impulsa el cooperativismo en toda España. Tiene una idea, como tenían los anarquistas, pues me parece idealista y un poco infantil, que el cooperativismo podía enfrentarse a la gran empresa capitalista. Bueno, pero es la que preside el primer banco cooperativista de Valencia. Y yo me encontré la noticia cuando ya era mayor y no sé qué hacía en Valencia, porque ya he vivido en Madrid casi toda la vida, ¿no? Pero estuvo en todas partes donde tuvo que apoyar y luchar por los obreros, por los sindicalistas, por las mujeres. Ella, en finales del siglo XIX, defendía el amor libre, el control de natalidad, la eugenesia, la eutanasia, el aborto. O sea que me gustaría que muchas jóvenes de hoy, ¿verdad?, cuando se van a cumplir 150 años, estuvieran en la misma línea, con la misma fuerza y con el mismo valor que ella. Pues ahora sí que llegamos al final. Te entrego la taza de la tuerca, que hay que cogerla con la mano izquierda muy bien. Y mirar a esa cámara y brindar por lo que quieras. Ay, por la revolución feminista, naturalmente. Pues muchísimas gracias, Lidia. A Un ti, honor. Pablo. Un honor. Muchas gracias.